Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. En nombre de Jurado Publishing, tengan todos la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Oratoria para Escritores. Y es que este tema es tan interesante y tan apasionante porque es que la oratoria nos da para todo. Uno mismo siempre está promocionándose ante cualquier eventualidad. Somos promotores de nuestra inteligencia, de nuestras ocupaciones, de nuestras aficiones, y qué mejor para expresarlo con oratoria. Ya lo decía Sócrates, habla para que te conozcan. Si no hablamos, no nos conocen. Por mucho que nosotros hagamos alguna actividad, pues en el momento en que hablemos, pues estamos transmitiendo un sentimiento, un pensamiento, una actitud. Y en lo que se refiere a los escritores, a veces pues nos quedamos cortos con las palabras, las hemos plasmado en nuestros libros, en nuestros maravillosos libros, pero a veces no podemos captar la atención de nuestros lectores, y allí el poder de la palabra, la oratoria. La oratoria sirve para crear, sirve para promover, hasta para convencer, y es por eso que hoy hemos querido traer este tema tan importante, y nada más y nada menos que hablar de esto. Nuestro invitado, el capitán de la oratoria, Bernardo Jurado, quien tiene más de 25 años hablando de este tema. Es profesor insigne en más de 4 universidades a nivel nacional e internacional, y se ha paseado por múltiples talleres con una experiencia y un éxito tan contundente. La trayectoria de Bernardo a través de la oratoria ha sido tan espléndida que le ha permitido reinventarse luego de su exilio aquí en esta bella ciudad, comenzando sus inicios con la radio, y fue el poder de su voz, de su palabra, que le permitió abrir puertas a través de la radio, y de allí el salto cuántico a escritor, editor. Tiene en su haber 9 obras maravillosas, de las cuales 2 figuran el tema que hoy nos ocupa, que es el Manual de Oratoria y Los Secretos de la Comunicación Eficaz. No hay secreto alguno que Bernardo no esconda para sí mismo. Él siempre es un proveedor de información y le gusta muchísimo compartir todos sus éxitos y sus éxitos en sus libros. Igualmente, pues Bernardo es editor de más de 10 libros a nivel internacional. Hay libros publicados con muchísimo éxito en Europa y aquí en Latinoamérica. Además de ello, pues es un capitán de navío retirado de la Armada venezolana, con 4 comandos de buques de guerra, y es portador de una insignia, de una condecoración de la US Navy de este país. Bernardo, pido para él un fuerte aplauso. El problema no es haber escrito la Biblia. El problema es entender cómo venderla. Porque lo que no se publicita no existe, mis queridos amigos. La venta al final del día es un intercambio de emociones. Es como el hecho de hablar en público. Intercambiamos emociones. ¿Y saben por qué? Porque la psiquis y el subconsciente no tienen buen humor. Yo vengo de un país donde se usa mucho el humor al revés. ¿A qué me refiero? Es un país donde el chiste es un chiste que pareciera jocoso, pero realmente está cargado de una envidia o está cargado de una parte de maldad. No sé si me estoy explicando correctamente. Pero decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que el humor no existe. Lo que digas en broma, lo pensaste en serio. De manera que mucho cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje marcará nuestra psiquis, nuestro subconsciente igualmente, y ese subconsciente se convertirá en un hábito, y ese hábito se convertirá en nuestro destino. Ahora mismo hablaba con Ana María sobre el bello Chile. Chile es un país digno de imitar en esa materia. Estuvimos, como siempre, voy a casi todas las presentaciones de los escritores de este pueblo, y estábamos en la librería Altamira. Apareció un escritor venezolano que no conocía, de buena apariencia, y de repente dijo, bueno, utilizando esa falsa humildad en la que yo no creo, bueno, yo realmente no soy un escritor, yo lo que soy es un aprendiz de escritor. Me volteé y le dije a Doris,
no le compro el libro. Porque yo no le compro libros a aprendices de escritores. Imagínense por un momento aquí que tenemos varios médicos, amigos. Estoy acostado, lleno de cables, porque me van a hacer un cateterismo y se me acerca un hombre de bata blanca, estetoscopio en el cuello y me dice, ¿usted es el paciente? Sí, cómo no. Ah, yo soy el que le va a hacer el cateterismo, pero yo no soy doctor. Yo soy un aprendiz de doctor. Señores, la carrera que pego es que me van a agarrar en Okeechobee. O estamos a 35.000 pies y aparece un hombre uniformado con sus 4 rayas. Buenos días, señores pasajeros. Quiero que sepan que nos encontramos a 35.000 pies sobre el Atlántico, pero yo no soy piloto. Yo soy un aprendiz de piloto. Ahí es donde yo me orino en los pantalones. ¿Me estoy explicando? Esa falsa humildad que muchas veces tienen los escritores por una razón o por varias. En primer lugar, no creen en su obra. No están enamorados de su obra y eso es un grave error. En el manual de oratoria, permíteme un ejemplar, en la página 32, hay algo muy interesante. Lo que dice el orador y lo que piensa el público. Como pasó con este escritor. Yo no soy escritor, soy aprendiz de escritor. Y lo que dice el orador, por ejemplo, yo no soy orador, y ustedes piensan, ya lo sabemos. Bueno, no soy yo el más indicado, ustedes piensan, que hable otro. Bueno, yo no estoy totalmente preparado, y ustedes piensan, se nota. No sé cómo, no conozco muy bien el tema. Si es así, que se calle. Y así podemos seguir hablando de todo lo que dice el orador y de lo que piensa el público, porque al final del día hay una palabra encantadora, es la palabra ecotimia. Es ese ambiente sabroso, ese ambiente de interés que solamente lo tiene el orador cuando conoce la técnica, y les voy a hablar de eso. Duane Dyer, el doctor Duane Dyer, hablando de esto, de la venta, que es un intercambio de emociones, en Filadelfia, dando una conferencia, les dijo a sus escuchas, señores, señálense por favor ustedes mismos. Y todo el mundo hizo así, y se señalaron ellos. Pero nadie se señaló así. La venta no es racional, la venta es emocional. Y sobre todo cuando hablamos de libros para un público que a lo mejor no lee. Eso es difícil. Vender seguros de vida médico, o seguros de vida o seguros médicos, es un tiro al piso, es facilito, todo el mundo lo necesita. Vender carro, es un juego de muchachos. Pero vender libros, si ustedes realmente no entienden que esto tiene que ver con las emociones, y que por supuesto cuando estamos hablando de libros estamos hablando de ventanas al conocimiento, estamos hablando de ese colorido que podemos darle con las figuras literarias, pues simplemente no lo venderán, como le pasa a todos los escritores de Miami, a todos. Mi caso, y pido disculpas, pero es la cruda realidad, es que cada vez que yo presento un libro, vendo hasta el agua potable. ¿Y por qué? Y eso, todos los escritores me dicen, Bernardo, ¿cómo lo haces? Estoy aquí para decírselo. Vayan preparando sus preguntas. Yo estoy aquí para decírselo, porque lo que entregues al universo, todo lo que a mí me costó o todo lo que estudié, y les voy a hablar de esa materia de cómo estudiarlo, lo entregas gratuitamente, también gratuitamente lo recibirás en grandes cantidades. Es el caso de la confianza en su producto. Hace muchos años me llamó un primo para que pusiera mi voz en una cuña de los carros Lexus. Cuando llegué, le dije, bueno, mira, yo nunca he manejado un Lexus, pero quiero manejar el Lexus. No, Bernardo, no hace falta que lo manejes. Simplemente pon tu voz y lee esto que escribió alguien para ti. Cuando leí esa torta dije, no, yo no voy a poner mi voz haciendo eso. Quiero montarme en un Lexus y manejarlo. Pues no tuve necesidad de manejarlo. Cuando cerré la puerta sentí la presión en mis oídos. Y dije, ya lo tengo. Y estuvo por años sonando en la radio, seguramente alguno de ustedes lo escuchó, que decía, musicalizado, Lexus, escuche el sonido del silencio. Más nada. Pero después de que vi el producto, después de que entendí cómo era el producto. Hay un problema de autoestima en los vendedores. Yo tengo una máxima. Si a mí no me dicen que no es sí, y los voy a fastidiar hasta que logre venderlo. Gustavo,
Si no me dicen que no, para mí es sí. Pero si me dicen que no, es un gran challenge, es un gran reto para mí. Yo comencé en este exilio, imagínense ustedes esto que les voy a decir, vendiendo unas pastillas para la hiperplasia prostática benigna. Así comencé aquí. Estaba muy mal económicamente. Y dije, tengo que ser más inteligente que esto, ¿no? Pero mala noticia, cuando comencé a sacar los porcentajes de mis clientes, al menos tenía del universo el 50%, porque las mujeres no tienen próstata. Pero de ese 50% tenía el 25%, porque un hombre de 25 años no tiene hiperplasia. De manera que son de 40 plus o 50 plus. El universo era muy pequeño. Y mi manager nos torturaba, era un peruano al que yo quiero mucho, pero nos torturaba. Y nos obligaba a hacer 80 llamadas, 100 llamadas. Y no se vendía nada. Y yo dije, no, alto, tengo que ser más inteligente que esto. Y estudié el producto. Me lo estudié muy bien. Y llegó un momento en que ya no me fastidiaba. Él sabía que yo hacía una llamada por hora y era una venta por hora. ¿Me estoy explicando? Sin desgastarme. No es cuestión de fastidiar y fastidiar y fastidiar y llenarte la psiquis de basura. Una llamada por hora, una venta por hora. Punto. Y lo logré. Bienvenida. Bienvenida, Carmen. Y lo logré. Y les voy a explicar por qué. Porque si yo les dijera a ustedes cuál es el contrario del amor, ¿qué opinarían ustedes? ¿Cuál es el contrario del amor? La indiferencia, el odio tal vez, ¿no? No, sí tiene. El amor tiene un contrario. Porque ustedes pueden actuar en la vida desde el amor para la venta, estoy hablando de venta, o desde el miedo, Che María. Y estoy asustado porque a lo mejor no me compran. No venderán. Porque esto es un problema de corte emocional. Tú sabes bien de eso, José. Tú que eres un hombre que estás en la televisión permanentemente. La televisión tiene que ver con las emociones porque es una venta permanente. Y no conocen a esa persona que dice, chico, es que yo no soy vendedor. Niño, qué lástima, porque no he entendido la vida. Todos somos vendedores. Todos somos vendedores empezando por nuestra imagen. Y en la portada de mi libro, Los secretos de la comunicación eficaz, dice lo siguiente: el 50% de tu personalidad es lo que podemos ver. El otro 50% de tu personalidad es lo que dices y cómo lo dices. De manera que no se mueran, como decía Duane Dyer, no se mueran con la música por dentro. Salgan a venderse. Disfruten de la venta. Porque inclusive el cariño, en esa ecuación de la vida, que es valor por valor, yo no la quiero a ella para que ella no me quiera. Ahí está condicionado. Yo la quiero y la amo para que ella me quiera y me ame. La respeto para que ella me respete. Le sonrío para que tú me sonrías. ¿Me estoy explicando? Valor por valor. Los vendedores piensan que les van a hacer un favor cuando les compran. No. Son ustedes los favorecidos cuando compran mi producto o cuando compran el producto que cualquiera de nosotros está vendiendo. Y el secreto, se los voy a decir, porque aquí vine a decir secretos. Dame un poquito de agua, por favor. Yo vine a decir secretos hoy aquí. Yo tengo al menos 3 o 4 días, eres muy amable, gracias. 3 o 4 días soñando con este evento, visualizando este evento. Me levanto en la mañana y todo era como lo estoy viendo. Créame, todo era como lo estoy viendo, porque es la visualización el gran antídoto contra el miedo. Es la visualización el gran antídoto para vender con éxito lo que ustedes deseen. Pero entonces la pregunta que cabe, ¿y qué es la oratoria? Se los voy a decir. La oratoria es la ciencia arte de hablar en público con corrección y con belleza, con la única intención de persuadir y de convencer. Cuando hablo que es ciencia y es arte, es porque imagínense un sistema X y Y que me dice lo que es bonito y lo que es feo, lo correcto y lo incorrecto, lo apropiado y lo inapropiado, lo que está de moda y lo que no.
Y allí hay una curva exponencial ascendente y como ustedes pueden ver, yo no tengo ninguna ayuda visual, PowerPoint ni nada de eso, porque es que no lo necesito. Se lo puedo demostrar con la palabra, no hay nada más ilustrativo que la palabra. Y es arte porque debe cumplir al menos con las 4 características de la deontología práctica aplicada. Son 4 preguntas muy sencillas. ¿Para quién voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Y la más importante, ¿quién soy yo para hablar? Igualmente, pueden cambiar la palabra hablar por vender. ¿Para qué voy a vender? ¿Cómo voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Y quién soy yo para vender? Una vez contestadas esas, el éxito está asegurado, mis queridos. Y la mala noticia para todos. El proceso educativo que ustedes tuvieron es de mentira. Si tuviésemos un examen oral, ¿qué hacen ustedes? Lo primero que hacen es estudiar mucho el texto. No duermen esa noche. Llegan al examen oral absolutamente ajados, con cara de sueño, seguramente mal vestidos porque no tuvieron tiempo de vestirse. Y creen que pueden tener éxito y la respuesta es no. La mala noticia que les tengo es que el 60% de todo lo que quede en la psiquis de ustedes tiene que ver con mi lenguaje gestual. Y por supuesto, yo puedo demostrarles a ustedes la redondez del mundo o la espada cuando la desenvaine. Ese lenguaje gestual tiene 3 características. La cinesia. La cinesia tiene que ver con la cara y el mensaje. Yo no puedo aparecer aquí y digo, señores, vengo a darles una muy mala noticia. Ahora mismo, en la cabecera de la pista en el aeropuerto de Miami se acaba de estrellar un Boeing 737. Hay 248 muertos. Nadie ha sobrevivido. Este tipo no está bien, ¿no es cierto? La cinesia. La cara tiene que jugar con el mensaje. Lo otro es la proxemia. Lo otro es la proxemia. A mí cuando se me acerca una dama con un teléfono me aterro. Sí, siento que sí. Lo otro es la proxemia, que es la proximidad que podamos tener al público y que por supuesto todo el mundo conoce que tenemos espacios vitales. En un autobús, usted se puede acercar a una dama a un par de pulgadas y ella se va a sentir violada. Puede llamar a un policía. Y el policía, es que ese señor está muy cerca, pero ¿la tocó? No. ¿Pero le dijo algo? No. Pero entonces, ¿cuál es su problema? Es que estaba muy cerca. Bueno, no es un delito estar cerca. Pero ella se sintió incómoda. ¿Me estoy explicando? Así es el público. Porque, ¿qué cantidad de aviones? Manden a parar esos aviones. La palabra masa, la masa, ¿es una palabra femenina o es masculina? La masa es femenina, ¿no es cierto? Pero si esa masa está constituida por batallones de soldados, ¿es femenina o es masculina? Sigue siendo femenina, porque, como decía Isabel Allende, todas las féminas se enamoran por el oído. El que busque el punto G más abajo del ombligo está perdiendo su tiempo. El punto G no está allí. El punto G está en la psiquis de la dama. Y la masa es fémina y se enamora por el oído. El 60%, acuerden, de lo que queda en la psiquis de las personas tiene que ver con el lenguaje gestual. El 36% tiene que ver con el lenguaje verbal, que tiene 3 características. 3 características muy interesantes. En primero es el timbre, que es la personalidad de la voz. El tono, que es todo lo alto que yo pueda hablar. Y luego, lo que realmente guarda el secreto, la inflexión, los silencios. Porque en la música, si alguno hay músicos aquí, en la música lo que da el ritmo son los silencios. Y ahora pónganse los cinturones de seguridad para aquellos que iban a presentar examen oral. Solamente el 4% de toda la carga intelectual que yo pueda verter hoy sobre ustedes, 4% quedará en su psiquis. ¿No me creen, verdad? ¿No? ¿No me creen? Se lo voy a demostrar, porque ahora
cada cosa que diga la voy a demostrar. Déjeme pasar un momentico allí. ¿Me oyen? El primer biógrafo del prócer venezolano José Antonio Anzoátegui, teniente coronel Salbot, dijo lo siguiente: sobre sus espaldas de cíclope, el sol de las pampas y la escarcha de los ventisqueros se quebraron lo mismo. Nada lograba turbar la magnífica tranquilidad de su frente. Él, sonriente como un semidios, ágil y fiero en las acometidas supremas, solamente la greñuda cabeza de su caballo avanzó más que él. ¿Cómo se llamaba el biógrafo que dije hace 10 segundos? Si usted no se acuerda, está en lo correcto, porque solamente el 4% de lo que yo diga quedará en su psiquis. Salvo. ¿Me expliqué? Pero entonces tenemos el milagro de Dios para demostrar los 3 lenguajes y lucirnos en público y poder vender libros, José Humberto, que es la poesía. Se los voy a demostrar. Con los 3 lenguajes y luego solamente con un lenguaje. Ese cariño superfluo que manda la religión se quedó allí chiquitico delante del corazón, y el cura, que nada sabe, ordena en nombre del cielo hasta que la muerte lo separe sin sospechar. Lo que yo quiero que seas mía. Yo quiero verte feliz, yo quiero abrirte mis brazos sin un infinito abrazo, no separarme de ti, porque la muerte es escasa delante de mi cariño. Puedo seguir, pero esto es una demostración. Ahora con un solo lenguaje, sin silencio, sin ciclotimia. Ese cariño superfluo que mata la religión se quedó allí chiquitico delante del corazón, el cura, que nada sabe, ordenar en nombre del cielo, no tiene sentido. ¿Me sigue? Esto es más maña que fuerza. Esto es más maña que fuerza. De manera que hay secretos que están ya escritos. Pero ¿saben una cosa? Hay una buena noticia. Porque para hablar en público solamente hace falta 5% de talento. 5, no hace falta más. Hace falta 5% de suerte, pero yo a mis alumnos nunca les deseo suerte. Les deseo éxito. ¿Y qué es el éxito? Es el encuentro de la preparación con la oportunidad. 5%. Y luego viene el restante 90%, que está en la valentía, en el arrojo y en la inspiración de hablar en público. Y ahí aparece esta endemia, esta nube negra que a todos nos atormenta, que es el miedo escénico. También les voy a hablar de eso. En el siglo XVI fue editado por vez primera el Malleus Maleficarum. ¿Han escuchado hablar de él? Mejor conocido como el martillo de las brujas, muy utilizado por José de Torquemada, uno de los más insignes torturadores, inquisidores a favor de la Iglesia Católica, y a quien se le atribuyen más de 1800 muertes. Si traspolamos esa antipática situación del medioevo al siglo XXI, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué torturarnos con este moderno Malleus Maleficarum llamado el Manual de Oratoria? Porque una de las cosas a las que más les temo es hablar en público. Es una pregunta interesante. ¿Saben por qué? Porque el miedo escénico y el miedo a la muerte son miedos aprendidos socialmente. Y eso comienza en la infancia. Cállate, muchachos, que están hablando los grandes. Váyanse para allá, que está haciendo mucho ruido. Y le vamos castrando a los niños la posibilidad de expresarse. Deja de hacer el ridículo, muchachito. ¿Me estoy explicando? Y cuando ese hombre crece, simplemente decide no hablar en público, pero malas noticias para todos. No podrán evitar la muerte y no podrán evitar hablar en público. Siempre habrá un tonto como yo que diga: Che María, por favor, unas palabras por el cumpleaños de José Antonio. Y Che María no está preparado. O Che María no ha tenido la experiencia o lo que sea, ¿no? Discúlpame que lo cite, pero simplemente un ejemplo. Y el miedo escénico tiene dos características: el fisiológico, y los doctores que me acompañan me corregirán, por favor, y el psicológico. Te lo explico. A esta altura de nuestro cuerpo existe lo que se llama el plexo solar. ¿Han escuchado hablar de eso? Que cuando estamos frente a una situación de peligro, el plexo solar se hipertensa y crea presiones hacia abajo y
crea presiones hacia arriba. Cuando crea presiones hacia abajo, por supuesto nuestra vejiga se ve cúbicamente disminuida y nos aparecen unas vigorosas ganas de orinar. Pero yo no tenía ganas de orinar, pero simplemente va a decir, párese y hable. Ya inmediatamente la gana de orinar. Sobre nuestras glándulas suprarrenales existe una presión. Y de repente vemos en un ambiente de aire acondicionado controlado a un hombre cuya gota de sudor le pasa por la frente. Todo el mundo está congelado, pero la rodilla derecha comienza a moverse intempestivamente sin control. Cuando hablamos del lenguaje gestual, vemos que las manos también tiemblan. Todo esto junto. Ahora vamos a hablar de las presiones hacia arriba. Sobre nuestros pulmones se ejerce una presión que le resta capacidad pública. Y entonces no pasa el torrente de aire correcto por las cuerdas vocales y la voz se requiebra. El sudor, las manos que me tiemblan, la ganas de orinar, yo no hablo en público. Me ha pasado, ¿no es cierto? Esa es la fisiología totalmente dominada que está escrita en el manual de oratoria. Ejercicios elementales de respiración. Por supuesto, ya les voy a hablar de la práctica. Pero ahora viene la parte psicológica que desde mi punto de vista es todavía más severa. ¿Qué pueden pensar estas personas de mí? Y el autor buscó unas palabras encantadoras, que es la plusvalía personal y la minusvalía del público. No es que a mí no me interese qué es lo que ustedes piensan de mí, pero la verdad es que me tiene sin cuidado. ¿Me estoy explicando? Porque si me tuviera con mucho cuidado, lo mejor es no hablar. Lo mejor sería quedarme en mi carro, escondido, esperando a Doris. Pero eso no puede pasar. Le comentaba, creo que a la señora Elena, que en mi caso personal, después del sexo, lo que más me gusta es hablar en público. En serio, me divierte. Esto me gusta más que ir a Disneyworld o estar en un buen bar. Después del sexo, hablar en público es lo más divertido que hay. Cuando uno realmente consigue la vuelta a todo esto. Y hay 4 tipos de discursos. Unos que se recomiendan y otros que yo no recomiendo. El discurso leído nos da una gran capacidad. Pero ¿saben ustedes leer? Una persona que lea debe decir entre 4 a 9 palabras sin ver el texto, poniendo la vista un milisegundo en la línea. No me creen, ¿verdad? ¿Sí me creen o no? Bueno, José, tú eres mi alumno, tú sabes que sí. Vamos a leer un índice. Nadie se puede aprender un índice. Eso es como bailar con una hermana, ¿no? Aprenderse el índice de un libro. Déjenme ver, creo yo. Pero esta es la manera correcta. Por ejemplo, vamos a comenzar. Primer capítulo. Dificultades de la expresión. El segundo. Ejercicios de articulación. Ahí dije 3 palabras. ¿Me estoy explicando? Pero aquí ustedes no están para aprender a leer. Simplemente eso se usa en las Naciones Unidas, porque el protocolo es muy severo y usted, señor presidente, solamente tiene 12 minutos exactos. Eso le da al presidente la capacidad de determinar cuándo tiene que hacerlo. También le da la seguridad de no equivocarse si está hablando de porcentajes, de números, de economía, etc. La otra es el discurso improvisado. Pero ya a esta altura de mi vida nada tengo que improvisar. Nada. Tomo el constructo de aquel discurso de 1985, lo empato con el discurso del 2015, luego utilizo un pensamiento del 2006 y hago una pieza oratoria que todo el mundo dirá, este hombre practicó. Pero es por esto, por la práctica. El otro, el discurso memorizado, mis queridos amigos. Por un momento imagínense ustedes que yo memorizo y en ese instante pasa el avión que acaba de pasar José Antonio, yo me callo la boca y se me olvida la palabra que une un constructo con otro y el edificio se derrumba y me quedo yo aquí absolutamente callado. Y el padre de todos los discursos, el discurso preparado. Eso también se enseña aquí en el manual de oratoria y por supuesto en los talleres de oratoria. Pero ¿saben cómo comenzó esto?
No es que el debut fue muy interesante, fue un vergonzoso debut. Yo era director de inteligencia operativa en el comando de la escuadra e hice un libro, una compilación para la Cancillería, porque toda la vida hubiese querido, realmente tenía en mi mente desde muy joven, ser embajador de mi país. Me encantan las relaciones internacionales. Y lo mandé a la Cancillería como un regalo. 2 años después aparece un embajador de nombre Antonio Palacios, con una carta firmada por el canciller Bureli Rivas, para que yo fuera a darle una conferencia a todos los embajadores sobre ese libro que había hecho. Y la verdad es que me aterré. Y busqué al que más sabía, a mi padre, profesor, por cierto, de Echevarría y de otras personas aquí. Eres muy amable. Gracias. Papá me dijo la verdad. Mira, Bernardo, y ahí viene la plusvalía personal y la minusvalía del público. En primer lugar, Bernardo, lo más seguro es que esos embajadores no tengan idea de lo que tú escribiste. En segundo lugar, son unos individuos tan flojos que no se han leído tu libro y prefieren que tú se los vayas a escupir en 1 hora. De manera que, ¿qué te detiene? Y ahí tomé una valentía muy interesante. Esa conferencia duró 1 hora, mis queridos amigos. Y después el periodo de preguntas y respuestas, 1 hora y media, hasta que yo tuve que parar la actividad. Y allí me convertí en un orador. Y comencé a estudiar el producto. El producto soy yo, como el producto son ustedes, de manera individual. Ese fue mi accidentado debut. A la impresión sigue la expresión. La expresión desarrolla la personalidad, y una personalidad desarrollada, contundente, psíquica y físicamente, se convierte en un vendedor de éxito, Gustavo Adolfo. Pero para que eso ocurra, tiene usted que tener, en primer lugar, probidad, que es la honestidad. Es el primer capítulo de mi libro Los secretos de la comunicación eficaz. Porque si yo llego a mentir aquí, y por eso es que me empeño en demostrar lo que estoy diciendo permanentemente, si yo llego a mentir aquí y uno solo de ustedes descubre esa mentira, lo único que un hombre tiene, que es el prestigio, se quiebra como una copa de cristal. El segundo es la doctrina, que está escrita en el manual de oratoria y está escrita en Los secretos de la comunicación eficaz. Y hay una que no puedo enseñarles. Esa no se enseña, es la pericia. Yo puedo decirles a ustedes, esta es una bicicleta, tiene 2 ruedas, este es el manubrio, usted pone las posaderas aquí en este asiento y luego por la fuerza de la física, todo se lo puedo enseñar, pero usted no aprenderá a montar bicicleta hasta que realmente ponga las posaderas en el asiento. ¿Cómo vendemos? ¿Saben cómo vender? Es muy sencillo. Con pasión, pero sin desesperación. La palabra mágica para el vendedor es pasión e inspiración. El inspiratio latino, ¿saben qué significa? Tener un Dios por dentro. Eso es lo que significa inspiración. Por eso soy escritor. Por eso soy orador. Una vez le pregunté a un alumno mío, Juan Carlos Branger, reputado psicólogo: Juan Carlos, ven acá, saliendo del posgrado, ven acá, hijo. ¿Será normal que un hombre nunca se deprima? Dice, no. ¿Quién es ese hombre? Yo. ¿Usted nunca se ha deprimido? No. ¿Pero se ha puesto triste? Claro. Bueno, la tristeza es un ángulo pequeño de la depresión. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. No, lo que pasa es que aplica una fórmula mágica. Ante la depresión, acción. Cuando voy a sentirme triste, y ustedes saben cuándo se van a sentir tristes, me pongo unos zapatos de goma y salgo a correr como un loco. Y creo serotonina. ¿Me estoy explicando? Pero eso no es el tema que nos ocupa. Venderá solamente el que tenga inspiración y, por supuesto, la herramienta que es la oratoria. ¿Y saben por qué? Porque no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. No hay. Si su primera impresión fue mala, punto. Y a esto le agregamos algo que ustedes deben cuidar mucho. Ustedes saben el significado de los colores y la vida. Nunca han leído sobre eso. En la página 95 de mi libro,
Página 95 de este libro está el significado de los colores. Se lo voy a explicar para que sepan las damas cómo vestirse cuando tengan ese date con el buen mozo con el que van a salir. En cuanto a su apariencia externa, miren ahora que lo voy a leer, miren cómo se lee. En cuanto a su apariencia externa, mi recomendación es que sea lo más sobrio que pueda. Y antes del evento, pregunte sobre el sexo del público. Me refiero a que si son más damas que hombres, debe vestirse con los colores que ellas retienen en sus psiquis. Si están en una relación 50 a 50, 50 hombres, 50 mujeres, vístase con los colores comunes a ambos sexos. Las mujeres, en una encuesta hecha por Gallup en los años 90, retienen, aunque no les gusta, el verde oliva, el rojo y el lila. Los hombres retienen el azul claro y el amarillo. Los colores comunes son el azul marino, el negro y el blanco, que evidentemente pueden ser combinados con los anteriores de acuerdo a la ocasión. No me creen, ¿verdad? Te lo voy a demostrar. ¿Por qué se ríen? Durante la campaña de la presidencia de los Estados Unidos, en la que se pusieron a debatir en aquel entonces el candidato George W. Bush y Kerry, salieron sin ponerse de acuerdo vestidos igual. Traje azul marino, camisa blanca, corbata roja. Y ustedes dirán, por favor, esos son los colores de la bandera norteamericana. No, no y más no. Sus asesores de imagen los vistieron así. ¿Por qué? Ya les hablé de lo que significa el color azul marino. Entre otras cosas, son colores comunes para ambos sexos, pero implica sobriedad, implica seriedad, implica inteligencia. Así lo interpretamos nosotros. ¿Y la camisa blanca? La camisa blanca implica honestidad, sosiego, tranquilidad, certidumbre. ¿Y la corbata roja? La corbata roja, mis queridos amigos, les guste o no les guste, es para una minoría, mujeres y gays. Punto. No es nada casual, eso lo estudian profesionalmente y aquí está en los secretos de la comunicación eficaz. De manera que cuando nos vestimos con los colores, y ustedes pueden ver los colores con los que estoy vestido, está sacando la cuenta, Belén, te lo vi en la cara. No es nada casual. Hay que estudiar el producto. Y el producto son ustedes. No hay una segunda oportunidad para tener una primera buena impresión. Vender es dejar algunos huecos en el camino para que el comprador pueda preguntarle y ustedes puedan realmente explayarse sin presionarlo. Porque cuando entendemos que todos somos vendedores, tenemos que buscar qué nos hace diferentes. Porque cuando todo el mundo piensa lo mismo, nadie está pensando. Tienen que preguntarse, como hice yo con aquellas pastillas de la próstata, ¿qué puede hacerme diferente para ser el mejor vendedor? ¿Qué puedo ofrecer de manera diferente? En la relación valor por valor, él va a poner su dinero, pero quiero que tenga un buen producto. Yo he decidido dar esta conferencia para todos ustedes, porque la firme intención es ayudar. Y quiero finalizar ya con un pensamiento que toda la vida me ha impactado del filósofo hindú Rabindranath Tagore, quien dijo con respecto a esto que digo de ayudar: dormía y soñaba que la vida no era sino alegría. Desperté y vi que la vida no es sino servicio. Sirvo y entiendo que en el servicio está la alegría. Muchas gracias por haber venido, mis queridos. Excelente. Gracias. Lo haces también, me imagino, como fuiste también navegador. No lo sé, no lo sé. Moviendo las olas a tu gusto. Bueno, se abre el periodo de preguntas. ¿Algún comentario?
¿Alguna inquietud? ¿Sí? Diga, Lisa. ¿Cuándo vamos a dar la próxima conferencia? No lo sé. Voy a apuntar. No lo sé todo. Pero no sé, seguramente yo. A mí esta actividad me cautiva, me gusta mucho. ¿Tú hablas de conferencia o de taller de oratoria? Taller de oratoria es diferente. Acuérdate que mi lenguaje castellano es bastante limitado. No puede ser porque usted es mi confesora, pero... Dime, José Antonio. El manejo de las expectativas como un recurso para quedar bien o quedar mal en un acto de oratoria. De las expectativas, ¿puedes aclararme un poco más? Bueno, hay gente, por ejemplo, que arranca su presentación Qué bien. creando bajas expectativas. No, qué bien. Hay gente que las eleva ya la a tengo. tal punto que la gente nunca queda satisfecha después del preámbulo. Ya la tengo. Esta pregunta tiene que ver con una palabra que se llama introito. ¿Cómo comenzar su pieza oratoria? Y hay 3 tipos de introito. Está escrito en el manual de oratoria. El introito por irrupción. Que si tú me hubieses invitado a dar una conferencia sobre el cáncer pulmonar, yo pudiese comenzar como esto. Hay un vector que tiene 300 grados centígrados en una punta y en la otra punta tiene a un estúpido como yo. Porque persuadido como estoy de que el cigarrillo es cancerígeno, tengo más de 25 años fumando cigarrillo. El cáncer es... Eso es irrupción. El otro es el introito por exabrupto. El introito por exabrupto tiene que tener mucho cuidado, porque si no tienen la autoridad ontológica, pueden quedar muy mal. Pero déjenme ponerles un buen ejemplo de un presbítero de la Iglesia Católica, familia mía, que llegó a las 2 de la tarde a un monasterio, estaban las monjitas en fiestas, después de un opíparo almuerzo. Él las vio dormitadas, ¿no? Aquel calor tropical de Caracas, y dijo algo así como esto: ¡maldita la Virgen! Y todo, ay Dios mío, este cura se volvió loco. ¡Maldita la Virgen! Dicen los diablos en el infierno. Pero yo infiero que las monjas pasaron una semana sin dormir. Pero mucho cuidado, tengan mucho cuidado con utilizar un exabrupto porque pueden quedar muy mal. Y el tercero es el que yo usé el día de hoy, el introito social. Gracias por estar aquí, mis queridos amigos. Para mí es un honor compartir con ustedes esta tertulia. Es un introito amable, laxo, agradable. ¿Contestada su pregunta? Sí. El caballero allá. Dígame, señora Lisbeth. El introito que estás hablando vale también cuando uno comienza a hacer una oratoria escribiendo el libro, por ejemplo, en este caso, es una historia. A nivel publicitario en este momento las historias están tomando como el protagonismo. Y puede ser una historia basada en lo que es la vida de la persona y el por qué lo trajo a escribir un libro, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Gabriel García Márquez decía que el mundo se dividía, lo comentaba hace unos minutos. No se divide entre blancos y negros, chinos, altos, bajos, ricos y pobres. No. El mundo se divide, de acuerdo a García Márquez, entre las personas que contamos bien las historias y los que no. Para contar bien la historia, usted necesita lo que le dije. La probidad en primer lugar. Ella, doctora, que acompaña los días de mi vida, es una escritora, nefrólogo, una muy difícil especialidad médica, y ha escrito 2 libros. El primer libro, debo confesar, que es inentendible para un cristiano como yo. Pero el doctor Penici se lo come como si fuera una parrillada muy sabrosa. Absolutamente técnico, un libro que se llama Síndrome Cardiorrenal, una relación de amor y odio, con un lenguaje tan, pero tan técnico que realmente a mí, yo no lo puedo leer. Si lo leo, entiendo pequeñas cosas. Eso es para médicos, para un público que forma parte del 0.001% de la población mundial. Improbable. Pero luego escribió un libro para sus pacientes, que es este que está aquí, por cierto. Se llama De mi riñón aprendí. Una maravilla. Todos tenemos que saber de esto, porque son los riñones, al final del día, los caballitos de batalla. Lo primero que pasa, las 2 niñas que tenemos en nuestro cuerpo son el cerebro y el corazón. Y los riñones, como un par de varones ahí, lo aguantan. Aquí hay un capítulo, por cierto, que se llama Los 7 pecados capitales. Todo lo que hacemos en contra de nuestros riñones.
y son tan nobles que todavía están allí los individuos y siguen funcionando. De manera que no depende de mí, depende del público que voy a tener. Porque en el caso de ella, si todos ustedes fueran médicos, por supuesto que sería muy sencillo hablar del primer libro. Pero como ustedes no son pacientes, pero lo serán, tendremos que hablar de este, no del primero. ¿Me expliqué? Siguiente pregunta, por favor. Dígame su pregunta, joven. ¿Puede parar si da unas palabras? No, mentira, mentira. No, es echando broma, es echando broma. Dime, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido? Bien, gracias, Renato. Hablabas antes de pasión, independientemente de la temática del libro o de la audiencia. ¿Cómo transmites esa pasión? ¿Cómo la colocas en el producto? ¿Cómo haces que llegue a la audiencia? Teniendo audiencias que pueden ser muy heterogéneas y como tú acabas de mencionar, temas que son también muy heterogéneos. Esa es una pregunta muy interesante que yo utilizo porque la vida se compone de pasión, de inspiración. Entre ambas hay una sutil frontera, ¿no? Un escritor, Francisco, mi querido amigo Francisco, nuestro querido amigo Gustavo Francisco, un día me llama. Yo lo estaba entrenando en escribir. Y tengan cuidado con esto, a los que son escritores y que van a vender sus libros. Francisco me va a disculpar porque él sabe que esto es un buen ejemplo. Un día me llama y yo le digo, Francisco, ¿dónde está tu tarea de hoy? ¿Dónde están tus 300 palabras que debería haber recibido a las 8 de la noche? Y él, pensando que yo iba a doblar las piernas, dice, Bernardo, es que la musa no me ha llegado. Por favor, le voy a pedir disculpas a las damas, pero estas no son palabras mías, son palabras de Salvador Dalí, que lo hizo con uno de sus alumnos. Y yo le dije, mira Francisco, cuando la puta esa llegue, que te consiga trabajando. Mil disculpas, Salvador Dalí, no es Bernardo Jurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre estarás apasionado y no siempre estarás inspirado, pero siempre deberás estar disciplinado. Un vendedor estudia su producto. Un vendedor se cuida 24/7 pensando en su producto. Y un vendedor invierte, no en el producto, en él, en talleres, en libros, en cursos, para poder tener todos los ángulos y por supuesto poder vender correctamente con la pasión que no te la va a dar nadie. Tienes que sacarla de tu propio bolsillo, de tu propio corazón. Esa pasión solamente tiene que ver con tu personalidad. Pero te tengo buenas noticias. En el manual de oratoria, el último capítulo habla de la autoformación oratoria. ¿Y cuál debe ser el goal? ¿Cuál debe ser la visión más allá del horizonte de esa persona que quiere hablar en público, o esa persona que quiere escribir, o esa persona que quiere vender cualquier producto? ¿Bien? Tú lo sabes bien. Este caballero que me preguntó es el coautor de este libro, de esta novela. Mi coautor, mi amigo Andrés Trevante, uno de los hombres más preparados en ingeniería. ¿Cómo estás, Yusi? Bienvenido. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Andrés. ¿Puedo hacer una segunda? Puede hacer todas. Un poco iba que, claro, el contacto cara a cara como el que tú tienes hoy aquí es muy interesante, pero cuando esa tribuna está más allá de ese contacto cara a cara y hoy por hoy con las herramientas de las redes sociales, ¿cómo transmite esa pasión a un universo tan etéreo como pueden ser las redes sociales, donde no hay entonación, no hay contacto, no hay tal vez ese carácter humano que puede haber? En este libro está dedicado todo un capítulo a la televisión, porque yo aquí tengo un termómetro en la cara de ustedes. Un termómetro interesantísimo. El problema es cuando te paras frente a esa cámara que tiene José Antonio y tú no sabes quién te está viendo del otro lado. Solamente tu estómago te va diciendo que vas bien. Solamente tu inspiración inspirará. Pero si tú no estás motivado, si tú no estás inspirado, no lo vas a lograr. Solamente tu estómago es lo que te puede decir, por supuesto, la técnica y la pericia que puedes haber obtenido en hablar en público. ¿Contesté tu pregunta, Andrés, o no? Sí, sí. Tu cara de duda me pone capcioso. Es que Andrés es muy polémico. Parece cumanés. Te iba a hacer una tercera pregunta, pero me la vas a cobrar, entonces La tercera pregunta que siempre la cobro. Dime, Andrés, ¿cuál es la pregunta?
Espera, tengo a Lisbeth, que es más bonita que tú. La dama primero. Ella es más bonita que tú. Lo que pasa es que él habla de pasión, pero es que la pasión la tienes tú, ese es Claro, claro. tú eres el que tiene, todo el mundo tiene una pasión. Todos estamos apasionados por algo. Y si tú haces algo, definitivamente tienes una pasión por ese algo. Y eso es lo que tiene que fluir. Sin miedo, sin nada, es ser tú. Por cierto que quiero invitarlos a la presentación del libro de ella, que es un libro encantador. Y ella tuvo, no sé si el mal gusto, pero yo tuve el gran honor de ser el prologuista de ese libro, pero tu libro me encanta. Se lo recomiendo ampliamente y lo vamos a presentar en marzo. El caso de José Altet también tuvo el mal gusto de que yo fuera su pero no, sí, hay que tener mal gusto, porque miren, ese libro de José, él es francés, lo decía antes, no, nadie es perfecto, él es francés, y vivía en Venezuela, fue allá a perfeccionarse. Y entonces ha escrito un libro, un individuo que tiene un humor excepcional, ha escrito un libro encantador. Ahí lo tengo, me trajo una copia. Encantador, con un humor tan fino que te felicito por tu inteligencia suprema. Un hombre súper inteligente, dime. Él tuvo la sabiduría de escogerlo usted Un honor. como el, Un honor. es el prólogo maravilloso de su libro. Gracias, mi querida. ¿Alguna otra pregunta, señores? Porque llegó el momento de tomarnos un trago. La hora del partido. Disponga usted de la cámara. Bueno, muy agradecidos en nombre de Jurado Publishing por su cordial invitación, por su cordial presencia y queremos pues, hay una libreta, una tabla que está allí con sus datos, por favor, para que nos los dejen, para contactarlos para los próximos eventos. Y pues aquí en la mesa también tenemos los libros de oratoria de Bernardo Jurado. Un placer para nosotros haber contado con su gentil presencia. Buen provecho y los invitamos a disfrutar también de las instalaciones de Informe Restaurante. Gracias a todos.